Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar sobre el hundimiento del Titanic. Quédense hasta el final de este video y quedarán sorprendidos. Bienvenidos a Historia Enigmática, donde nos sumergimos en los relatos más intrigantes de la historia. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. El hundimiento del Titanic causó un cambio en el mundo actual. Tiene que ver con la creación del sistema económico de la Reserva Federal y el actual reseteo monetario que nos podría llevar al patrón oro de nuevo a nuestros días. La isla de Jekyll existe y se encuentra en la costa de Georgia. Fue en esa isla donde se creó la Reserva Federal en 1910, mediante una reunión llevada con el más alto secreto. En 1910 la isla de Jekyll era una propiedad en manos de un pequeño grupo de millonarios de Nueva York. Estamos hablando de gente como J.P. Morgan, J.P. Morgan, William Rockefeller y sus asociados. Era un club social que se llamaba The Jekyll Island Club. En 1910 faltaba todavía 3 años para entrar en vigor la ley de la Reserva Federal. Fue en noviembre de ese mismo año cuando el senador Nelson Aldrich envió su vagón privado para que subieran en él 6 hombres además de él mismo, para que ese viaje permaneciera en secreto. Cada uno debía llegar a una hora diferente y no coincidir en la primera cena la noche antes de la partida. Además debían fingir que no se conocían, evitar a los periodistas y llamarse entre ellos por su nombre de pila. Durante los años posteriores, todos los hombres involucrados en esa reunión la negaron, y no fue hasta que la ley fue firmemente aprobada que se comenzó a hablar abiertamente de esa reunión y lo que en ella se había desarrollado. Incluso alguno llegó a escribir un libro donde se detallaba el viaje, la reunión y hasta un artículo en alguna revista dando algunos de los detalles que ahora conocemos. Ahora pasamos a contar cómo se eliminó la oposición, personas poderosas que estaban en contra de ese nuevo orden. El resto es historia. El Titanic naufragó en 1912 y la Reserva Federal fue fundada. En 1913, casualmente, el Titanic viajaban los máximos opositores de este modelo de banca. Eran Benjamin Guggenheim, magnate del cobre, y Isidore Strauss, que fue destacado empresario y filántropo estadounidense, nacido el 6 de febrero de 1845 en Baviera, Alemania. Inmigró a Estados Unidos con su familia en 1854 y posteriormente desempeñó un papel crucial en el establecimiento y crecimiento de los grandes almacenes Macy's. John Jacob Astor, cuarto probablemente hombre más rico del mundo de la época, con sus negocios de piel en inmuebles. Un dato curioso es que existe un apunte profético. Antes de pasar a la historia oculta del Titanic, la profecía se encuentra en un libro que fue escrito en 1898, llamado El naufragio del Titán, cuyos autores eran Morgan Robertson. Los paralelismos con estos dos barcos son asombrosos, además del nombre más aún para una novela que se escribió 10 años antes de que empezara la construcción del Titanic. Los dos barcos tenían similar longitud y anchura. Los dos poseían 3 hélices y 2 mástiles. El viaje inaugural de ambos fue en abril y ninguno de los dos tenía botes salvavidas suficientes. El Titán tenía 3.000 pasajeros y 24 botes y el Titanic 2.223 personas a bordo y 20 botes salvavidas. Una historia demasiado similar y para más incógnita tuvieron el mismo final, el choque con un iceberg en el Atlántico Norte, a unas 400 millas de Terranova. Si el hundimiento del Titanic fuera un malvado plan, ya sabemos de dónde sacar la rebuscada idea. ¿Sería este libro un modelo a seguir?
Regresando al Titanic, a la Reserva Federal, los seguidores de este sistema capitalista ya hicieron un intento de reforma a finales del siglo XIX, pero sin éxito. Por lo tanto, tuvieron que unificar esfuerzos y trazar un plan para la puesta en marcha de la banca central, mientras que por un lado, en 1910, se mantenía la mencionada reunión secreta de la isla Jekyll para sentar las bases. La compañía White Star Line construyó los cruceros transatlánticos Olympic y Titanic. El Olympic fue el primero de la clase y fue votado en 1911, segundo por el Titanic en 1912, que se hundió en su viaje inaugural. Cuando el Titanic aún no había llegado a la mitad de su construcción, los dos contaban con 269 metros de eslora y casi 30 metros de manga, con la diferencia de que el Titanic tendría 4 chimeneas útiles y el Olympic solo 3 útiles y una decorativa. Este hecho no tendría relevancia ante el hundimiento, pero tras la catástrofe se empezó a pensar que era extraño tanto interés que los dos transatlánticos fueran tan iguales. Los materiales del mismo Olympic eran de menor calidad, de ahí que su construcción más rápida en junio de 1911, el hermano del Titanic salió a navegar. El Olympic sufrió un choque con un buque menor y quedó dañado en la misma parte lateral del casco. Se afirma que casualmente donde el iceberg tuvo su impacto contra el Titanic, esto supuso un contratiempo para JP Morgan y su White Line Star. El seguro determinó que la culpa había sido del Olympic. JP Morgan, este es el principio, un principio quería viajar en la inauguración de su barco, pero a último momento canceló el viaje antes de zarpar, como si supiera que algo no saldría del todo bien. Se dice que podría estar todo planeado. La excusa que da es que necesita quedarse en Francia para atender algunos negocios. Esta historia suena como una trama perfecta con intereses de los poderosos y decisiones sospechosas y un desenlace trágico. Otra teoría propone que la empresa White Star Line, en su desesperación por evitar pérdidas, intercambió los nombres del Titanic y el Olympic. La idea era simple: después de que el Olympic tuviera varios accidentes, repararlo resultaba muy costoso, así que en un acto calculado se decide enviarlo en malas condiciones bajo el nombre del Titanic y cobrar el seguro si algo sucedía. Se conservan fotos de la famosa escalera del Olympic, mientras que la del Titanic nunca se pudo registrar. Pero esto es solo una teoría. La realidad es que después del hundimiento del Titanic, JP Morgan no sufrió pérdidas personales. Y aunque la White Star Line sí tuvo una compensación económica por el seguro del barco, las familias de los fallecidos no tardaron en presentar demandas, llevando a la compañía a pagar varias compensaciones a las víctimas y sus familias, lo que en parte llevó a que perdiera su importancia como conglomerado marítimo y terminara fusionándose con su rival. En cuanto a JP Morgan, continuó con su extenso imperio financiero hasta su muerte en 1913, un año después de la tragedia del Titanic. Y la última teoría, que ya la habíamos visto, que es extremadamente precisa o puede ser un viaje en el tiempo, como lo hemos tocado en pasados videos. Tiene el nombre del libro que ya habíamos hablado, Futilidad o Naufragio del Titán, escrito por Morgan Robertson en 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic. En esta novela, como ya dijimos, se narra la historia del gigantesco transatlántico, el Titán considerado insumergible, que en su viaje inaugural impacta con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde, perdiendo muchas vidas debido a la falta de botes salvavidas. Las similitudes entre el Titán y el Titanic son sorprendentes, como ya lo vimos. Ambos barcos son descritos como los más grandes y lujosos de su época, con un número limitado de botes salvavidas y viajando a alta velocidad.
este libro ha sido objeto de numerosas discusiones, ya que parece haber predicho con precisión lo que ocurriría años después. Sin embargo, no hay evidencia de que Robertson tuviera información privilegiada. Más bien se cree que su conocimiento de la industria y las tendencias de la época lo llevaron a imaginar un escenario que terminó por cumplirse. Sin más por el momento, si les ha gustado el video, pueden darle un like. A los que no se han suscrito, se pueden suscribir al canal y pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre el tema. Pueden igualmente compartirlo en sus redes. Hasta pronto, amigos.